Hola compis, mirad que os traigo hoy a Mía vestida de novia. ¿Qué os parece? Mía ha decidido, pues bueno, dar un poco de alegría a las compis que nos han encargado hacer esta novia, y ha decidido ella que va a ser la que se va a vestir, porque ya sabéis que tienen un lío entre unas y otras, pero bueno, en un principio ha sido Mía la que ha decidido vestirse así. Nuestras compis Antonia y Elsa me encargaron una muñequita vestida de novia. Más o menos teníamos una idea, pero la verdad es que era tan diferente la que quería una y la que quería otra, que me he ido por la calle del medio y he hecho lo que a mí más o menos me ha parecido. Espero que os guste. Mirad, le he hecho un vestidito que es de quita y pon. Le he puesto varias capas de tul, le he puesto también una falda súper bonita que aquí no podréis apreciar, pero que os comento que va toda hecha de una sola pieza, que lleva una buena cola por la parte de atrás y que lleva un falso velo, algo que me encanta. También lleva un velo puesto en la cabecita, que podemos ponérselo hacia adelante, como van las novias guapas a casarse, y también podemos ponerlo hacia detrás. Un simple ramo de flores, en esta ocasión en tonos rosas, que sabéis que es lo que me gusta, y para romper un poco tanta dinámica de blanco. Le he puesto unos tirantes muy finitos con unos toques de cristal, igual que en la parte del cinturón. También tiene unas sandalias súper bonitas que también van con pedrería, como no su liga y su braguita, ropita interior. El vestido, ya os he comentado, es de quita y pon, igual que los zapatitos, igual que las braguitas y el velo. Todo es de quita y pon. Os voy a enseñar un poquito por detrás su vestido. Mirad qué bonito es. Mirad, va con toda la espalda al aire y con toda la cola, que cuando se abre es espectacular. Como veis, la falda no lleva ninguna costura, va toda hecha exactamente igual. Y bueno, pues poco más que deciros. Ya os comento que el vestidito es una monada, que también en la parte del velo le he colocado unos alfileres de novia y también una diadema con un poquito de cristales para darle también ese toque pues de novia, de boda, ¿no? Y voy a intentar ponerla de pie para que veáis la forma del vestido. Pues mirad, como veis, esta es la cola. Queda preciosa, queda muy bonita. Estoy muy feliz de haber diseñado este vestido. Espero que tanto a Elsa como a Antonia les guste, sean de su gusto, de su agrado. Y ya veis que es que más bonito no puede ser. Es una verdadera monada. Ya os digo, aquí pues desgraciadamente no me cabe todo el vestido para que lo podáis ver en su caída, porque es un poco complicado, no tengo tanto espacio en la zona de grabación, pero ya os digo, os voy a dejar unas fotos y así lo vais a ver con más calma. Pues compis, ella es Mía, este es su vestido de novia, y bueno, si queréis ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo.